Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y como podéis ver en la encuesta de aquí arriba, pues vamos a ponernos hoy con Amazon. Ha quedado muy ajustado, ha sido de las veces donde la cosa ha ido más justa. Ha quedado con un 43% de los votos las acciones de la empresa Amazon y en segundo lugar, pues eurodólar en diario en 34% y el barril de petróleo Brent en 24%. O sea que hoy la cosa ha ido bastante ajustada. Y bien, aprovecho pues para saludar a Mitch, a El Gabo, Inversiones Modernas, José Medrano, Gustavo, todos los que vais entrando en este directo. Os doy pues a todos la bienvenida y bien, ¿cómo comprar acciones de Amazon? Pues sabiendo pues que Amazon es una empresa de el estadounidense de pues venta por internet y se ha hecho un todopoderoso. Está dentro del Nasdaq y su fundador, como ya sabéis, es Jeff Bezos, que es el número 1 en la lista Forbes. Entonces es una compañía realmente muy interesante y existen muchísimas maneras de comprar o vender acciones. Entonces hay infinidad de brokers que ofrecen pues la opción con comisiones bastante buenas para comprar o vender acciones de Amazon. También existe pues la opción de hacerlo mediante CFDs. Y ya sabéis pues que dentro del mercado de futuros también están pues los futuros de Amazon. Así que existe un montón de maneras y es muy fácil realmente acceder, si uno quiere, a comprar y vender en Amazon. Como hoy es sábado, lo que vamos a hacer es pues utilizar el simulador y pues he puesto justo inicio de año, como sabéis que casi siempre hago, pues veis justo la primera vela que pase será la primera de 2019 y en esta ocasión vamos a hacer intradía puro porque estamos en M1, un minuto cada vela. Ya sabéis que no es mi especialidad, yo estoy más acostumbrado pues al swing, a trabajar sobre todo en temporalidades como pueden ser H4 y lo máximo que bajo es a M15. Pues vamos a ver qué sucede, a lo mejor la cosa va bien, a lo mejor no. En esta ocasión he puesto 10.000, si os acordáis hace 2 sábados puse 100 de capital inicial, el sábado pasado puse 1.000 y ahora 10.000, así, aparte de ir cambiando de mercado, también vamos cambiando el capital inicial y también vamos cambiando la temporalidad. Ya está puesto aquí 10.000 y lo podéis ver aquí en el balance. Y voy a poner el lápiz para poder pintar, que siempre se me olvida. Vale, pues vamos allá, vamos a ver. ¿Veis? Con el cambio de año, eso pues en las acciones es habitual que haya gaps y lógicamente en un minuto se ven muchísimo. Entonces en un minuto sería un poco irresponsable dejar operaciones abiertas de un día para otro como hacemos en temporalidades swing. Aquí lógicamente con un salto así deberíamos estar fuera ya antes de que haya cerrado el mercado. Es muy diferente trabajar en intradía que en swing. Bien, pues esto está bajista, a ver de dónde veníamos. Bien, por aquí se empezó a girar, que venía la cosa muy alcista, y con este gap pues nos posicionamos bajistas clarísimamente. Entonces vamos a ver qué sucede también cuando hay crecidas de este estilo, que yo al final lo podría ver como una vela, como si esto fuera una vela negra. Pues cuando sucede esto también es, aparte de pensar bajista, puede ser también que ya esté empezando a cambiar. Entonces vamos a pensar un poco con esa dualidad, porque yo no quiero adivinar dónde irá el precio, como ya sabéis, no quiero tener la razón y lo que quiero pues es sacar un provecho estadístico, porque en Código Trading nos basamos en el trading cuantitativo. Vamos a ver, bueno, esta era una entrada quemada, por eso ya he pasado. ¿Por qué quemada? Pues ya sabéis que uno de los puntos a tener en cuenta en la estrategia es que poniendo el Fibonacci, si la vela que da el cambio de color ya llega al tercio, pues está quemada.
Así que vamos a seguir. Lo elimino porque no, lo elimino. Aquí no hay nivel, el nivel sería aquí abajo, así que nada. Y vamos pues a ir dando data hasta que, a ver, aquí podría haber algo bajista, sí, pero ¿qué sucede? Pues que ya toca el 50, como podéis ver, y todavía es un poco prematuro para ponernos bajistas. Ahora ya pues la cosa de ir bajista empieza a tener fuerza, porque es lo que os he dicho, cuando hay un crecimiento así acostumbran a ser extremos de tendencias. Entonces un aumento de volatilidad como podría ser este gap, que en realidad un gap es que no vemos la data que hay entre medias, ¿no? Entonces, claro, que esté trabajando con una caída así, pues muchas veces se devuelve todo. Así que vamos a empezar también ya a pensar para arriba. Aquí hay, en este punto, hay una trampa muy clara. Y, bien, pues la vamos a tomar. Es una trampa alcista. Estamos pues buscando que esto empiece a subir, porque la micro ya ha empezado una micro tendencia. Y bueno, lo típico es que muchas veces estos gaps se cubren. Y vamos a apostar a eso. No queremos tener la razón, simplemente que las estadísticas a largo plazo nos vayan a nuestro favor. Vamos a poner una orden, 2%, es una compra. El take profit en los cuerpos, hay suficiente distancia para ir a cuerpos. Y el stop, pues el doble vendría a ser los cuerpos de este movimiento. Y compramos. Pongo el nivel de gestión en esta primera entrada. Y, a ver, vuelvo a mirar el macro. Claro, el macro muy macro venía alcista, pero bueno, ahora aquí hay este retroceso. Ya veis que es mucho más sucio el M1 y no tiene nada que ver pues cuando estamos en temporalidades grandes, pero todo se puede trabajar. Ya sabéis que incluso hemos trabajado con data totalmente aleatoria. Vale, esta vez, mira qué bien. En 2 velas pues nos ha ido directo a TP y ya tenemos pues 10.094. ¿Por qué tenemos 10.094, que es más o menos el 1%? 10.100 sería el 1%. Pues porque ponemos un stop el doble de lejos que el TP. De tal manera que como el stop le damos un 2%, los TPs aproximadamente se mueven sobre el 1%. De acuerdo, ahí también pues entra en juego el tema de que hay un spread o comisiones. Claro, depende de en qué mercado. El spread sería para Forex, pues aquí en acciones pues hay la comisión que nos cobren, dependiendo también de qué manera la estamos trabajando. Y bien, a ver, un poquito, saludos, ahora ya veo que está más activo el chat, a Richard, a Pascual, Boris, Uriel, Axel, Mario, Humberto, José Luis, Miguel, Jonathan, Vicente, Juan, saludos a todos, de momento pues estáis saludando. Y bien, hemos ya hecho la primera operación para los que estáis llegando. En Amazon, en M1, estamos haciendo day trading puro y duro hoy, que ya sabéis que no es lo más habitual en la empresa Amazon. Y ya hemos tomado una primera operación. Vamos a ver si nos da alguna más, que seguro que sí. Esto bajista que podría haber aquí ya no me gusta. Ya empiezo a pensar más. Y además igual no está incumpliendo, mira. No, sí que cumplía. Ahora está incumpliendo, pero este giro cumplía. Pero ya empiezo a apostar más para ir en tendencia alcista. Vale, aquí hay una trampita alcista. Es más pequeña que la otra. Y cumple porque ya sabéis pues que aquí en el Fibo tengo el 5 y el 50 y tienen que girar entre el 5 y el 50 y es justamente lo que sucede. Y vamos a tomarla. Es una entrada a mercado. Aquí el take profit, ir a estos cuerpos, quizá es un poquito cerca, podríamos buscar este extremo, pero lo ajusto con este alto de vela para no ir a extremo total. Con eso es suficiente.
y el stop loss el doble de lejos, pues pongo esta zona de aquí, que es casi en los cuerpos, por ahí, es el doble. Ya sabéis que es un doble que lo hago más técnico que matemático. A veces es un poco más del doble, a veces un poco menos. Y a grandes números, pues ya se acaba moviendo sobre el doble. Bien, ya hemos puesto la orden y falta poner pues un nivel de gestión. Estamos justo al principio del año. Si os fijáis, esto es 31 de diciembre y esto es el día 2 de enero. Entonces, 2 de enero, cuando abre por primera vez el mercado de acciones de Amazon. Y de 2019. Estamos simulando. El sábado las acciones están cerradas y lo estamos haciendo con el simulador. Ya sabéis que los sábados estamos con el simulador. Vamos a ver qué sucede. Ha marcado un 1, ha marcado un 2. Este sería un momento claro de ponernos a empate. ¿Por qué? Pues porque ha hecho 1, pausita y 2. Y va, ya se ha ido. Cuando estábamos a empate, pues el tema es que ya no podíamos perder dinero. Entonces os digo que estamos en el Forex Tester. ¿Qué es el Forex Tester? Pues el Forex Tester es una plataforma de simulación que tenéis a precio reducido en la página web. Ahora mismo, por motivos del Black Friday, está a muy buen precio y pensad que, pues a través del link que os dejo en el chat, a través del link, pues lo tenéis muy bien de precio porque está por debajo del precio oficial. A ver, vamos a ver, ahora mismo Black Friday. Si no estáis viéndolo en directo y ya ha pasado el Black Friday, pues entonces estará otro precio. Yo a mejor precio que 139 no lo he visto jamás. Es lo más económico que hay y el precio normal pues son 2,99. Ellos en la web lo tienen a 160, pero a través de este link pues está especial para Código Trading a 139. Entonces, como ya sabéis, estos softwares pues ofrecen lo que son afiliaciones, ¿no? Entonces, a mí me dieron una afiliación y yo les dije, ¿y por qué no le descuentas al alumno? Porque digo, yo lo que quiero es pues que el alumno, si le puede salir, pues si a mí me das 30 euros, ¿por qué no se los das al alumno? ¿Por qué no haces que esto repercuta a ellos? Y me dijeron, sí, esa opción existe, podemos hacer un precio por debajo del oficial que sea especial pues para los alumnos de Código Trading. Y ahora con el Black Friday realmente vale mucho la pena porque es un simulador súper potente. Ya veis que ahora estamos en acciones de Amazon y está incluso Every Tick. Podemos trabajar no solo en M1 sino en tick y podemos crear las temporalidades que no hay. Yendo a ajustes podemos hacer 3 minutos, 4 minutos, 6, todo lo que está entre medio te lo puedes crear. Entonces funciona bastante parecido al MetaTrader, que muchos seguro que conocéis. Jason me dice, ¿has pagado por la data histórica para este ejercicio? A ver, yo tengo la suscripción VIP con Forex Tester. Entonces, la suscripción VIP, que es la más completa de todos, es, ¿veis? El Basic para lo que es divisas Forex perfecto y hay data a partir de 1 minuto. Eso es pues que para trabajar a partir de M15, bien, más abajo, para M1, M5, no. El estándar ya está bien para personas que lo que queréis es todos los mercados. Si cogéis el estándar tenéis todos los mercados, pero no podéis ir a intradía tipo 1 minuto, porque la data es de 1 minuto, entonces sería poco preciso trabajar 1 minuto ahí. Y ahí pues tenéis o mensualidades, anualidades o un solo pago de 409 para toda la vida. Nunca más pagas 409 y ya no pagas más. Y finalmente hay el VIP que suma el VIP, que para toda la vida está ahora mismo a 518. Pues, ¿qué es lo que se suma en el VIP? Que aparte de tener todos los mercados, también tienes el tick. Puedes trabajar en intradía puro y duro. Nunca había hecho un poco de explicación de qué incluye y para qué sirve cada uno, pero para divisas Forex, a partir de M15 para arriba, con el Basic vais bien, que sería pues 139. Si ya queréis, aparte de divisas,
cualquier mercado, pues el estándar. Y si lo que queréis es cualquier mercado y además bajar a temporalidades súper bajas, como podría ser M1 que estamos haciendo hoy, ya debería ser el VIP. Así nunca había explicado y bueno, creo que ha sido interesante que veáis, porque muchas veces pues me preguntáis sobre el tema. Y ahora, entre que es Black Friday y además el programa pues es especial con precio rebajado para alumnos, sale súper bien. Voy siguiendo a ver qué más nos da el mercado. Esto está todo muy pegado. Aquí no sé yo si esto cumple. Como podéis ver, no llega. Tiene que pillar, que es que las mechas como mínimo toquen el 5 y máximo el 50. Y ya veis que esta zona pues no ha llegado. Así que vamos a continuar. A ver si nos quiere dar alguna entrada. ¿Ves? Ahora está cogiendo mucha velocidad y ya la cosa está súper alcista. Vamos a seguir. Ahí nos da una de bajista, pero no nos interesa. Esta de aquí podría ser una entrada alcista, que podéis ver no llega. Por muy poquito no ha llegado. No está pues en la zona que nos interesa, porque no está en el 5%. Esto sería bajista, nada. Y vamos avanzando. No ha llegado. Ahora sí. Ahora esta de aquí, como podéis ver, entre el 5 y el 50. Y pues aquí trazo el nivel de trampa. Y bueno, está todo súper alcista. Es una tendencia muy nítida, como podéis ver, con mucha fuerza alcista. Y la vamos a tomar. La fuerza está en este lado, como podéis comprobar, la fuerza está aquí. Y después en este lado, pues, ya son como 3 movimientos. Pero como aquí hay uno, que es lo que nos importa, ya está cumpliendo lo que buscamos. Vamos a entrar. Sigue siendo compra porque la cosa está muy alcista y vamos a ver el take profit. Al take profit pues podríamos ir aquí, pero busco los cuerpos de aquí arriba, estos cuerpos de aquí, y así me da un poco más de margen al stop, como para ponerme aquí abajo. ¿Por qué? Pues porque si buscaba los cuerpos de aquí, me quedaba el stop en un punto donde técnicamente pues era más difícil de encajar y podría ser un poco más incómodo por la cercanía. Siempre me gusta trabajar con stops un poco holgados. Vamos a poner el nivel de gestión y vamos a ver lo que sucede. De momento la cosa... ¿Qué pasa cuando sucede esto que acaba de pasar? Pues que nos toca ir a empate. ¿Cómo lo hacemos? Como estamos en zona negativa, perdiendo 57, pues nos toca mover el TP a empate. Entonces le doy aquí unos puntitos para cubrir las comisiones. Este es el nivel de gestión primero y después hay otro nivel de gestión que sería por la zona media. Vamos a poner el Fibonacci y aquí está. Ya sabéis que el mercado no lo pone fácil y se tiene que saber perder para poder ganar. Entonces, sin riesgo es imposible ganar. Aquí podría haber una segunda trampa, como podéis comprobar. En este punto pues hay una segunda trampa. Entonces me diríais, ¿qué hacemos? ¿Entramos en ella o no entramos? A ver, estamos en la zona negativa y nos da una entrada ya bastante alejada del precio. Lo que hacemos es intentar salir en empate en esta ocasión. En otras ocasiones que estaríamos muy cerca de la primera entrada, dándonos la trampa muy cerca de aquí, pues podríamos coger el TP y volverlo en el sitio original. Pero esta ocasión es un poco fuera de lugar, porque ya estamos muy lejos. Entonces borro niveles y vemos si
hay una vela cerrando por aquí abajo, nos toca irnos, o si se salva en break-even. Bueno, vamos a mirar muy bien esto, porque está en la zona donde tocaría cerrar, creo yo. Nos lo vamos a mirar bien, lo encajo muy bien con el precio, y vemos que no, que todavía no nos tocaría pues hacer un cierre en este punto, porque es aquí, ahora está bien trazado. Tienen que hacer muy preciso porque hacemos trading cuantitativo, y si no, lo backtesteado no funciona. Ahí da la vuelta y aguantar, o acabará con una pérdida parcial o una de total si llega a TP, a stop, o si llega aquí arriba a TP, pues no será un TP sino un break even cuando toque el take profit. Ostras, mira, salvados por la campana, y es la tercera operación. Creo que me dejé de apuntar una, entonces eso es muy fácil, vamos al historial y lo veremos. Aquí en el historial pues podemos ver que ha habido la primera que se ganó 94 y en la segunda pues 95, por lo tanto son 194 más 95 eran 10.189, y ahora, como ha habido un break-even, pues hemos cubierto ganando un poquito y la cosa está en 191.000. ¿De acuerdo? Ahora sí que lo tengo bien apuntado. Entonces ya veis que en el simulador, si se os escapa, vais al historial, pero es mejor siempre estar en posiciones abiertas para tener controlada la entrada actual. Esto sí, os dejáis de apuntar algún dato como he hecho yo. También hay otro tema, que es que nos volvía a dar otra entrada. O sea, han acabado siendo 3 trampas, pero tanto una como la otra estábamos muy alejados de este escenario, y entonces las hemos descartado y lo único que hemos hecho es intentar salir en empate. Una pregunta, a ver. Dave, una pregunta, ¿alguna vez pudieras trabajar con las velas apiñadas, es decir, con el zoom lejos al máximo? Las velas apiñadas así. Pero esto es para ver la situación macro. Entonces, ¿qué leemos viéndolo así? Pues que hay una fuerza muy alcista, ¿no? Que está con una tendencia muy alcista, pero no podía hacer entradas viéndolo desde ahí. Tenemos que ampliar el zoom para pues poder hacer entradas, como es lógico. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar a ver qué sucede ahora. Parece pues que recoge un pelín la velocidad, pero de momento no nos vamos a poner bajistas. Vamos a seguir para arriba. Esta trampa de aquí pues pilla demasiado trozo. Vamos a ver si esto de aquí cumple o no. Vemos que no. Cuando estamos con el zoom al máximo, vemos que no llega al 5. Entonces es una trampa muy armoniosa, fuerza a la derecha, retrocede lento, pero no nos llega. Así que descartada. Y mira, suerte que no llegaba. Vale, vamos a ver porque podría seguir el escenario activo. Pues no. Vemos que ahora en este punto lo que sucede pues es que la pillada es demasiado grande. Así que continuamos y buscamos aún entradas alcistas. Ahí tenemos una entrada, uy, que estoy trazando el nivel mal, una trampa alcista clarísima. Entonces, ¿qué podemos ver ahora? Pues que esta velocidad se ha roto, correcto, pero este nivel, que sería uno de muy importante, de momento nos lo está respetando. Por lo tanto, mientras no me dé bajos por debajo de aquí,
seguimos pensando alcistas. Ahora ya sé que es un punto donde las cosas ya no las veis tan fáciles como aquí, donde todos veíais muy claro que era alcista, y aquí es donde la cosa se complica, y para entrenar esto pues es muchísima práctica. Vamos a tomar la entrada, es una compra, el take profit, miramos a ver en los cuerpos si nos da suficiente espacio, y si no nos iremos a extremo. En los cuerpos nos permite poner el stop por aquí, en este. Si ya fuéramos a extremos ya podríamos incluso ir por aquí, y es lo que vamos a hacer para ir mucho más cómodos. Pero le pido este extremo, no el total. Esto nos permite pues ponernos estos cuerpos, y ya he tomado la entrada y vamos a ver lo que sucede. Muy bien, pues esta ha sido súper simple, poca gestión, se ha ido directo, y voy a apuntar que no se me vuelva a olvidar. Ya llevamos 4 entradas, hemos tenido 2 take profits, y ahora la cosa ya se está complicando un poquito más. Ya la tendencia no es tan nítida. Os decía que estas situaciones hacen que se complique más, y ahí es donde es muy importante practicar muchísimo, que es lo que te permite el simulador Forex Tester 4. En las mentorías, que aquí podéis ver, ahora está el tema Black Friday con un 25% de descuento para cualquier de las formaciones de código trading. Entonces, si lo estás viendo en directo, pues aún tienes 9 días y 5 horas con el cupón CTBlack25 para tener acceso a las formaciones con mentoría con un 25% de descuento. ¿Por qué es tan importante formarse? Pues mira, lo que es la formación gratuita, que el curso de iniciación sería Código A, y si alguien va muy perdido le recomiendo que vaya para Código A. Os dejo el link de la academia. En Código A es la formación gratuita, pero eso es totalmente autodidacta. ¿Qué sucede ya en las formaciones como la Pro, la Elite o la VIP? Que ahora no son estos precios, ahora están con un 25, que es el descuento más grande que ha habido nunca. Pues ¿qué sucede con estas formaciones? Que hay aulas virtuales en vivo, y cogéis el control vosotros, y ahí se entrenan como si fuera un deporte. Yo pues hago como de entrenador, y sois vosotros los que estáis trabajando y vais practicando hasta la asiduidad. Entonces, en la Pro hay un mes, en el Elite ya hay 3 meses y además 6 de tutoría, y en el VIP ya son 6 meses de aulas, más 6 de aulas privadas, no solo grupales sino también privadas, más un año de tutoría, que la tutoría viene a ser el seguimiento del alumno, de su progresión. Entonces, ahora, si realmente os interesa tener una mentoría y entrar en la academia, está súper bien, porque sobre este precio tenéis que hacer un descuento del 25 con este código y os sale súper bien. Si ya no estáis en el Black Friday, pues bueno, como el vídeo queda después grabado, el precio es el original, pero sigue siendo súper interesante. Vamos a seguir y vamos a ver qué es lo que sucede, ya que ahora estamos en una situación un poquito más complicada. De momento yo pienso para arriba alcista, no hago pues otra cosa que pensar en trampas alcistas, y en lugar de superarme este bajo, que como ya os he dicho, pues a ver, que cojo el lápiz, ahí, si me superaba, que no me ha hecho este bajo de aquí, que no lo ha hecho, pues podríamos empezar a pensar bajistas, pero como ha vuelto a superar este alto, seguimos alcistas, que siempre hemos estado alcistas, no es que hayamos dejado de estarlo. Así que vamos a ver si nos da nuevas entradas. Ahí podría haber una trampita muy pequeña. Como podéis ver, pues es una trampa por cambio de color con el tamaño mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, es una entrada, no tenemos excusa para no tomarla, es el tamaño mínimo, cumple todo, es igual si lo cumple justo, es de entre el 5 y el 50, es muy pequeña, tiene fuerza en los dos lados, y nos toca entrar a esa trampa. Vamos allá,
Al ser tan pequeña voy a extremo de tendencia, como podéis ver, para tener un poco de holgura con el stop loss. Mirad, en lugar de ir en bajos me pongo en estos altos de aquí, porque aquí no tengo niveles, aquí sería muy cerca, no estaría cómodo, y aquí es demasiado lejos. Entonces ahí me siento bastante cómodo con la entrada. Así que vamos a ver qué sucede. De momento con esto ya podemos poner el stop a extremo cuando se dispara una vela tanto y se acerca al TP, que al menos ya la pérdida es pues muy insignificante. Bueno, al final ha acabado siendo pérdida, pero estábamos en break-even y simplemente hemos bajado un poquito muy pequeño con una mini pérdida. Vamos a seguir. Esta es mucho más grande y clara. Como podéis ver, es esta trampa de aquí, que tiene pues fuerza en este lado, ya podéis ver, y después baja con más suavidad, y entre el 5 y el 50 hay la pillada. Vamos a ver si tenemos más suerte en este segundo, pero ya sabéis que esto no es cuestión de suerte, sino de tener las estadísticas a nuestro favor. Y eso significa saber perder, no solo saber ganar, sino también saber perder, porque si no sabes perder, no puedes ganar. Vamos a extremo y el stop loss el doble, que vendría a ser por aquí, en este nivel que hace esta pausita, y el punto de gestión es este que veis aquí en este punto. Vamos a ver lo que sucede. Ahora se ha disparado, pero estamos un poco lejos como para mover a empate. Si me da un nuevo alto, que me lo ha dado esta mecha, sí que ya me pongo a extremo como antes. Aquí, ¿por qué a diferencia de antes le he pedido un 1, 2 que superar aquí para mover el stop? Pues porque estamos en una situación donde el recorrido es mucho mayor, es una trampa mucho más grande y lo gestiono así a diferencia de antes que era una trampa pequeña. Vale, hemos tenido un take profit y como antes hemos sabido pues cortar la pérdida a break even, pues estamos en 10.374 euros y ya llevamos dos TPs, un break-even, otro TP, una pérdida parcial y otro TP. Estamos en M1 en Amazon, que yo creo que solo he hecho una vez M1, que fue también en acciones, en Netflix, en esa ocasión, creo recordar. A lo mejor alguien sabe que he hecho alguna más, pero bueno, que yo recuerde eso. Y bien, estamos ahí. Dice DJ Max, este es de 4 velas y el mínimo es de 5, ¿no? El mínimo es de 4. Esto estábamos hablando pues de la entrada anterior. Está refiriéndose a esta de aquí, que tiene una vela, que es donde sale el nivel, 2 velas, 3 velas y 4 velas. Y es el tamaño mínimo que le pedimos, 4 velas. Si tú le pides 5 y lo tienes backtesteado y simulado por muchos años, perfecto, sigue así. O sea, ya sabéis que no es que yo tenga una fórmula mágica, cada cual, si hace un grandísimo backtest, pues, y lo tiene súper testeado en el pasado, porque en la Academia de Código Trading lo que enseñamos y en lo que estamos especializados es en trading cuantitativo, si alguien con esa metodología gana, pues perfecto. ¿Por qué recomiendo siempre empezar con backtest? Pues porque el trading cuantitativo viene a ser que hasta que no tienes, pues en M1 podrías tener 10.000 eventos, hasta que no tienes 10.000 eventos, te da una estadística agradable, tanto de beneficio como de drawdown, es muy importante el drawdown, que es las pérdidas. Hasta que no encuentres un punto donde estás cómodo, no juguéis dinero real, para nada. No tengáis prisa, porque si tenéis prisa lo que vais a hacer es perder. Entonces, simulación, backtest, estudio del pasado. Entonces sí, hay muchos intereses por parte de brokers y muchas academias, pues en que se opere enseguida en real. Y yo recomiendo, por mi recomendación personal, porque yo empecé perdiendo con las prisas, pues que seáis muy pacientes. Vale, pues estamos en esta situación y vamos a seguir a ver qué más nos da. Estos serían entradas bajistas, no les hacemos caso, porque buscamos pues una entrada alcista. Vamos a ver si hay un pivot, y sí que lo hay. Hay un pivot menor, como podéis ver. Este punto de aquí
nos sirve como nivel y vuelven a ser 4, vuelve a ser el tamaño mínimo. Entonces vamos a poner el Fibonacci y vemos que la pillada es entre el 5 y el 50 y que cumple con todo, así que la vamos a tomar igual que hemos tomado esta pequeñita. Entonces quito el Fibonacci y vamos a entrar a mercado. El take profit vamos a extremo para que nos dé un poco de distancia para poner el stop. El stop yo estaría cómodo en esta zona, si os fijáis estoy en esta zona que marcan estos altos de aquí y en la que apoya esta pausita que parecía una trampa bajista, pero no lo fue, simplemente nos engañó y la cosa está alcista. Ya veis que este frenazo que hizo, que fue un retroceso un poco más profundo de lo que venía haciendo, ha vuelto a coger exactamente la misma dinámica que había aquí, la está cogiendo ahora. Por lo tanto, ya está claro que este momento simplemente fue una pausa. Es importante ir apiñando y analizando también el macro siempre. No perdáis de vista siempre la dualidad de mirar lo más inmediato y también el plano general, ver el escenario en el que te mueves. Vamos a ver, voy a poner el punto de gestión para que no me líe. Vale, nos vuelve a tocar mover a break-even. Ya veis que estas pequeñas en M1 son bastante duras. A ver, voy a marcar lo que es el punto de cierre. Claro, veis que trazo eso y a lo mejor algunos no sabéis por qué lo trazo. Entonces, ahora estamos en zona negativa. Yo lo que he hecho es bajar el take profit al punto original. ¿Por qué trazo esto? Pues porque si hay un cierre por cuerpos por debajo de este nivel, que es el extremo, muevo a empate e intento salir en empate. Pero si ya la cosa me llega al 50, que es aquí, entonces lo que hago es cerrar la operación con pérdida parcial para intentar salvar sin que haga un stop completo, que sería una bajada del 2%. Vamos a ver, mira, nos salvamos en empate. Una operación que ha ido en la zona negativa y después ha acabado en empate. Podríamos haber hecho una entrada aquí. Bien, más que una entrada aquí, podría haber habido la opción, porque no estábamos tan alejados, de poner el TP otra vez en el punto original, que era aquí arriba. Pero para mí no era una situación muy agradable y pues prefiero hacer esto. Uy, me dejé un 0. 10.376. Ahí. Pues otro break-even. Pensad que estamos en M1 y M1 hay mucho ruido y la cosa pues es bastante complicada. Vamos a ver alguna pregunta más. De donde has marcado la línea de nivel importante, ¿cuántas velas atrás te has saltado una trampa por pivot? 4 velas atrás. Una trampa por pivot. Donde has marcado la línea de nivel importante, 4 velas atrás, o sea, la línea esta, 1, 2, 3, 4. No acabo de ver dónde yo me he saltado una entrada. Entonces, a ver, tirando para atrás no veo ninguna trampa hasta llegar aquí. Y la única que veo tirando para atrás es aquí, una trampa bajista. Si vemos a partir, bueno, si no miramos esto de aquí, era una trampa bajista si obviamos lo que ha sucedido, ¿vale? Cuando estábamos en este punto, pero no me pongo a contratendencia. Lo otro no sé muy bien, entonces si no tienes muy clara la estrategia, te recomiendo pues que vayas a la academia, codigotrading.com, y en la academia vayas a la guía. Y aquí en la guía, si ya has tomado el curso gratuito, que es este curso de 30 vídeos gratuito, pues después te viene una lista de reproducción donde hay 9 vídeos donde se explica la estrategia. Es la variante de la estrategia que va a 5,5 Rs, pero bueno, en realidad es muy parecida. Entonces, ahí tienes la guía,
Todos estos tres son gratis, la guía, el curso de iniciación y el curso avanzado, donde ya es por temas. Y después están las mentorías, que son las que son de pago y ahora están pues con este descuento de Black Friday, al que le quedan aún 9 días. Entonces, a ver si ha especificado algo más. Uf, ahora me cuesta encontrar porque se ha activado. A ver. Aquí. ¿De dónde has marcado la línea de nivel importante? 4 velas atrás. Bueno, no ha vuelto a escribir. Jason dice, no es trampa, no cumple con el número de velas, correcto. Entonces, vamos a seguir a ver si tenemos pues alguna entrada más a partir de ahora. Esto sería bajista, no buscamos bajista. Vamos a ver si aquí nos da una entrada. Sí, parece quemada, pero no está quemada. Le falta muy poco para que esté quemada, muy poquito. Entonces es una entrada de trampa correcta, que ya será la número 8. Y casi está quemada, pero no. Entonces vamos a entrar. Vamos a ver qué pasa. El STP de aquí o de aquí de la propia trampa es imposible, pero vamos a ver si con el extremo de tendencia nos va bien para posicionar el stop. Entonces, claro, el punto cómodo sería ir aquí. Realmente poner el stop aquí, que sería al doble, no me siento nada cómodo. Sería ponerlo aquí. Entonces estos son 10.176. 10.176 y el TP es a la mitad, divido de 2 a 500 a 5.000, el TP 5.088 y compro. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues pongo el TP más alejado de lo que es la propia tendencia, pero sabiendo que estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque si no, no me sentía nada cómodo con lo que es el stop loss. Podéis ver ahora pues que es una distancia que en principio nos puede permitir gestionar o cerrar con pérdida parcial. Vamos a ver lo que sucede. Claro, aquí podríamos ver como que hace una trampa en la dirección opuesta. Si os fijáis, hace una primera trampa, que es la que hemos tomado, y ahora en este nivel de aquí, en este alto, pues podemos ver como una trampa bajista. Esto nos puede hacer dar un toque de atención. Entonces yo pondría el stop a extremo para no jugarme todo el riesgo de la orden. Ahí da otro giro que no es muy agradable. Mira, al final se ha salvado y ha habido TP, pero con un poquito de susto en ese punto que nos ha hecho pues reducir el riesgo. Y estamos en 10.480. Pues no está mal para estar en M1. Estoy bastante sorprendido de lo bien que funciona en Amazon. Hemos cogido pues el principio del 2019 y muchos pues de los que estáis en directo conocéis mucho la estrategia, y si hubiera alguna cosa pues que me saltara, ya sabéis, o que podéis avisar si me pasa una trampa, si estoy incumpliendo en algún parámetro, porque algunos pues sois alumnos con membresía que estáis en las formaciones. Bien, os vuelvo a recordar que estamos utilizando un simulador, no estamos en el mercado en vivo, porque es sábado y está cerrado el mercado de acciones. Estos son acciones americanas, es una compañía estadounidense muy potente que se llama Amazon. Seguro que muchos o todos habéis comprado o como mínimo conocéis la compañía. El fundador es Jeff Bezos, que pues actualmente es el número 1 de la lista Forbes. Realmente ha hecho una grandísima fortuna con esta empresa y estamos pues gracias al Forex Tester trabajando. Entonces el Forex Tester es un programa de simulación que permite simular y hacer backtest, que podéis encontrar por debajo del precio oficial en la web en codigotrading.com/ft4, y os vuelvo a dejar aquí el link
porque realmente ahora estos días que son el Black Friday, si lo estáis viendo en directo, si es en diferido pues a lo mejor ya no, pues estos días está el precio súper rebajado. Os recomiendo mucho pues que si podáis trabajéis con esta plataforma, porque no tengáis prisa para operar en real. Es mejor gastar el dinero en una plataforma que dura para toda la vida y te permite pues simular un montón, como un simulador de vuelo, que no pues rápidamente abrir una cuenta y perder el dinero porque sí, porque si no tienes fundamentos no te sirve de mucho esa pérdida. Si ya has trabajado y simulado mucho, a lo mejor te ha servido para pues fortalecer la parte psicológica. Ya sabéis que el psicotrading es una parte fundamental en el trading. J. Luis dice, ¿puedes hacer un vídeo sobre el gestor de órdenes? Pues sí, sería interesante hacer un vídeo sobre el gestor de órdenes, me lo apunto. ¿Y qué es el gestor de órdenes? Pues el gestor de órdenes se incluye en las formaciones con mentoría, en tanto la Pro, que a lo mejor no lo veis, pero bueno, en la Pro, a ver que me ha quedado esto muy grueso, ahí. Gestor de órdenes, aquí lo tenéis. ¿En qué consiste? Pues consiste que tú trazas un Fibonacci, es un asesor experto. Tú cuando hay una entrada, vamos a buscarla, aquí, pues tú ya tienes ahí trazado el Fibonacci, lo puedes tener de una vela anterior, cuando ya ves que se puede formar una trampa, y aunque tú no estés delante, él al momento que da la entrada entra, pero aquí no hubiera entrado, aquí si trazamos el Fibonacci, vemos que incumple. Entonces ese asesor experto no solo te pone la orden y el porcentaje exacto por si quieres ir con interés compuesto, sino que el asesor experto, aparte de ver el porcentaje y entrar al milímetro, porque en M1 sería súper importante para no retrasarte unos segundos y que el precio ya haya corrido, pues es interesante para M1 por lo que digo, por la velocidad, y también porque te ayuda en la toma de decisiones, porque si al final está incumpliendo un parámetro no la toma, pero no es automático, es híbrido entre humano y máquina, o sea que tienes que colocarlo tú el Fibonacci, no se coloca solo, y eso va muy bien en M1, pero también va muy bien para temporalidades swing, temporalidades grandes, donde pues puedes utilizarlo para tener un recorrido de tiempo en tu día donde puedas no estar delante del gráfico, por ejemplo por la noche en H4, que a la noche pues puedas pasarte una vela o dos que no las mires porque tú te has dejado los niveles, sabes que eso pone la orden sola y además la gestiona. Esta gestión que hacemos de cuando supera aquí, mover a empate el TP, o cuando supera la mitad, a cerrar directamente sin dejar que llegue stop, te la hace totalmente automática. ¿De acuerdo? O sea que José Luis, tomo nota y haré un vídeo de que veáis cómo funciona el gestor de órdenes. Hugo dice que se une a esa petición, también le interesa que haga eso. Job Silva dice, llega un poco tarde, saludos desde Perú, saludos Job. Miguel López dice, el tercer mínimo más relevante hacia atrás. El tercer mínimo más relevante hacia atrás. No sé muy bien, a veces también sucede que estáis viendo el directo un poco retrasados, porque si habéis entrado tarde pues podéis elegir empezar desde el principio, y a veces ahí hay alguna pregunta que puede despistar un poco. Y bien, espero pues que haya sido de vuestro interés este directo. Ya sabéis que cada sábado a esta hora estamos en directo en el canal, y que el día antes, el viernes, hago una encuesta para que vosotros elijáis en qué mercados estamos trabajando. Así que muchas gracias a todos, y si queréis estar al tanto de todos los directos, dadle a suscribir y también a la campanita, si YouTube pues os avisa, por ejemplo, cuando estoy en directo. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.